Modo Opinión, donde nace la información. 12:31 de la tarde, señores, aquí seguimos en Modo Opinión y hoy contamos con un invitado especial. Su nombre es Harold Sánchez Mojica, internacionalista. Bienvenido, Harold, a Modo Opinión y vamos a arrancar contigo de una vez. Joven destacado del Partido Revolucionario Moderno, viene desde la Romana a participar con nosotros. Desde la Romana para el mundo. Así es. Harold, cuéntanos sobre la crisis de Estados Unidos en Irán. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles serán las posibles reacciones de Irán ante los ataques de Estados Unidos? Y al público, háblale brevemente sobre qué puede esperar el mundo con esta situación. ¿Desembocará esto en una tercera guerra mundial? Es una pregunta interesante, pero antes quiero saludar a todas las personas que están en contacto con nosotros desde todas partes de la geografía nacional a través de la emisora más interactiva. Y también quiero saludar a aquellos que están a través de las distintas plataformas sociales y que van a ver este programa luego. Yo soy Harold Sánchez, como bien dicen, internacionalista, muy honrado por la invitación. Siendo breve, para hablar sobre el tema Estados Unidos e Irán, antes de decir si vamos a estar o no en la tercera guerra mundial, como mucha gente piensa, yo quiero brevemente hacer un recuento de cuándo empezó este fraccionamiento en las relaciones Estados Unidos e Irán. Estados Unidos e Irán no siempre fueron enemigos. De hecho, en los años 50 se tenían muy buenas relaciones. Todo esto cambió al llegar al poder el primer ministro Mohammad Mossadegh, que dicho sea de paso, fue el primer gobernante electo democráticamente en la historia de Irán. Él se dio cuenta que en ese momento Reino Unido tenía un control absoluto de la producción petrolera. Desde 1908 estaba controlando toda la producción de petróleo y que solamente Irán se quedaba con el 16% de los beneficios de esa producción y que el 84% iba a manos británicas. Mossadegh dijo, eso no es posible y vamos a nacionalizar la industria petrolera en Irán. Obviamente esto provocó la reacción negativa del Reino Unido, quienes en ese momento, al sufrir la expulsión de todo su personal diplomático de Teherán, pidieron ayuda a los Estados Unidos para hacer un golpe de Estado, una intervención. Ahí inicia el problema. Exactamente, ahí inicia el fraccionamiento. Claro. ¿Qué pasa? Esto dio origen a la salida de Mohammad Mossadegh del poder y en su lugar se instauró un gobierno absolutamente autoritario dirigido por el Shah Reza Pahlavi. En ese momento empieza a crecer el sentimiento antiestadounidense en Irán. Si bien es cierto, las relaciones entre Teherán y Washington en ese momento eran muy sólidas porque como ellos colaboraron con esta revolución golpista, ¿no? Pero el pueblo no estaba de acuerdo y de hecho el presidente Jimmy Carter llegó a decir en un momento que no había un líder en el mundo que haya despertado mayor sentido de gratitud y amistad personal que el Shah Mohammad Reza Pahlavi, que pasó sus últimos días en Estados Unidos y que luego... Y que Carter fue a visitarlo. Y que fue a visitarlo. Eso justamente iba a decir. En el año 1978 él fue invitado a una recepción a Teherán justamente como una reafirmación de esta alianza. Ahora vamos avanzando porque yo sé que estamos cortos de tiempo. Lo que marcó el punto de inflexión en este fraccionamiento de las relaciones entre Estados Unidos e Irán fue la proclamación de la República Islámica de Irán el 1 de abril de 1979, cuando el pueblo legítimamente se levantó en protestas, hubo todo un estallido social de la gente reclamando por la corrupción, por los niveles de impunidad y sobre todo la represión abusiva que había ejercido el Shah Mohammad Reza Pahlavi en contra de los disidentes políticos. Eso hizo que, por ejemplo, Ali Khamenei tuvo que exiliarse en Francia durante mucho tiempo y esto dio al traste con eso. Ahora bien, muchas de las personas nos preguntan, ya trayendo la situación a la actualidad, si habrá o no una confrontación. Para poner los hechos en perspectiva, debemos decir que el asesinato de Qasem Soleimani, que no solamente era el líder de las fuerzas militares Quds en Irán, para los que nos están sintonizando, estas fuerzas militares son como una especie de grupo élite que hacía las operaciones en el extranjero. No solamente él era el líder de esa rama dentro de las fuerzas revolucionarias en Irán, sino también el segundo hombre más importante en el gobierno, incluso en popularidad y en incidencia mucho más importante que Hassan Rouhani y mucho más importante que el propio canciller de Irán, Mohammad Zarif. En este caso, esto es tomado
por muchos analistas como una especie de declaración de guerra a Irán. Que se vaya a producir o no la tercera guerra mundial, bueno, yo pienso que esa es la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta del $1.000.000. Yo creo que no, en este caso. Aunque todavía es muy pronto para nosotros poder hacer un análisis lo suficientemente certero en vista de que son sucesos en desarrollo y que además que los actores han demostrado en su comportamiento ser impredecibles en sus actuaciones, porque el asesinato de Qasem Soleimani, y quiero dejar claro que muchos presidentes lo habían contemplado. O sea, mucha gente había contemplado acabar con Qasem Soleimani, pero Donald Trump, de manera inconsulta, decide dar este paso que ha puesto la política internacional de los Estados Unidos en jaque. Pero ya ha bajado bastante la tensión. Creo que faltó también mencionar el tema de la crisis y los rehenes. Eso también despertó mucha tensión entre ambos países hace ya 40 años, 30 años. Pero también la tensión ha bajado. Luego de que Trump realizara esta acción, Trump, estoy seguro que no lo hizo. Fue un cuarto. ¿Vamos a matarlo o no? No. Eso fue a lo consultado. Que él había decidido esos meses antes. Ahora, Trump, luego de que cometió esta acción, ya bajó la tensión. No, y se hicieron los aprestos necesarios. Bajó la tensión entre ambos países. Eso de la Tercera Guerra Mundial, entendemos que no, que eso nunca va a pasar. Si Dios quiere, tenemos que promover la paz en el mundo. Pero ha bajado bastante la tensión y Trump, para que ustedes vean, después de este problema, cometió lo que quería, que era acabar con ese criminal. Y entonces luego llama a la paz y le dice a Irán que no, que solamente va a tomar medidas económicas en contra de ellos y que no va a utilizar el ejército más poderoso del mundo en contra de esa población. Ahora, o sea que también hay que aplaudir esa acción de Trump. Sí, pero bueno, hecho en este contexto, el tema de que si él consultó o no consultó la decisión, yo no estoy tan seguro. En el sentido de que es el presidente más poderoso del mundo. Es el presidente más poderoso del mundo. Ahora, por esa prerrogativa. A ti a mí no nos llamó, pero allá sí, yo te seguro. Pero esa prerrogativa, y empezando, sobre todo, el hecho de que, porque tenemos que analizar el contexto en que se dio el asesinato. Sí. O sea, estamos hablando de un líder de una fuerza militar extranjera que estaba en un tercer estado y que fue asesinado. O sea, estamos hablando ahí de violación de soberanía, violación de espacio aéreo, una operación que muchos en Estados Unidos no, o sea, reaccionaron con sorpresa. Así que yo, en ese punto, no sé. Ahora, lo que quiero decir es que, si bien es cierto, nosotros no podemos esperar un ataque directo, porque creo que Irán en este momento no está en las condiciones ni económicas. Sabemos que Irán es objeto ahora de una inflación. Tenemos el tema del embargo petrolero también, que ha afectado bastante a la economía en Irán. De hecho, si buscan las estadísticas, se presume que el crecimiento económico en la República Islámica de Irán se redujo en más de un 9%, y eso es mucho para una economía que tiene el tema del petróleo tiene mucha incidencia, bastante en el escenario. Un país que tiene grandes reservas, que tiene una producción por día de alrededor de 3.5 millones de barriles por día. O sea, estamos hablando de un país eminentemente petrolero, que aunque su economía completamente no está basada en el petróleo, de hecho, si nosotros analizamos el último informe de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional, se prevé que en el 2020 y más allá del 2021, la economía iraní va a ir recuperándose lentamente, según dice el Fondo Monetario, pero va a tomar mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Harold, por tu presencia. Vamos a tener que invitarte aquí para profundizar un poco más de estos temas. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión.